Cervantes, el autor del Quijote, tuvo ascendencia andalusí, fue un morisco y utilizó su conocimiento de la literatura islámica para sus célebres obras, entre ellas el Quijote. Pero no solamente el Quijote, también escribió relatos de animales, que era una práctica común en la época islámica, en el mundo islámico, que se le atribuía a los animales un discurso para criticar al poder. Ese fue un recurso utilizado en uno de sus libros y que demuestra su conocimiento exhaustivo de la literatura islámica andalusí. El propio Cervantes pertenecía a una familia de abolengo andalusí, como él declara en una declaración solemne ante un juicio de limpieza de sangre que hubo a un amigo en Sevilla, y él declara que él pertenecía a una familia de un linaje andalusí de Córdoba. Y aunque eso no niega su nacimiento precisamente en Alcalá de Henares. Precisamente su padre había sido trapero, que significa que trabaja con los trapos, con los paños, oficio que ningún cristiano viejo podía utilizar, que ningún cristiano viejo iba a realizar, pero él sí lo realizó, y que cada uno de sus hermanos, de los 18 hermanos que tuvo, nació en una población distinta. O sea, significa que es una familia que constantemente cambia de sitio porque en ningún sitio puede asentarse, ya que era cuestionado por su origen andalusí, por su origen morisco. Cervantes nace en ese ambiente de continuo cambio, de continuo movimiento, de continua persecución o cuestionamiento, hasta que entra en el ejército de España y defiende la cristiandad en la batalla de Lepanto, frente al moro, al turco en concreto. Este hecho es lo que muchas veces da pie a que los españoles o la cristiandad diga que era un buen cristiano, porque luchó contra el turco en Lepanto. Bueno, eso le ocurría a cualquier persona que vivía en la Iberia en aquella época, que era, digamos, tomado para ser usado contra el enemigo, ¿no? En cualquier caso, este hombre que perdió una mano, por eso se le conoce como el manco de Lepanto, cuando pidió sus soldados, o sea, el pago de haber sido preso por la batalla contra el turco en Lepanto, se le negó porque él no tenía limpieza de sangre, o sea, su origen no era limpio, no era cristiano, por lo tanto se le negó sus soldadas que le debían durante años preso en Lepanto. El hombre cayó en cólera, evidentemente, y cayó preso por este desacato a la autoridad. Quizás ese fuera el motivo que se dedicara a escribir, ya que pudo plasmar por escrito su necesidad de criticar o manifestar su vida o su visión de enfrentamiento con la realidad impuesta de la cristiandad frente a su abolengo o su cultura natal islámica andalusí. De hecho, en el propio libro del Quijote, en el capítulo 10, Cervantes manifiesta que utilizó un libro que adquirió en Toledo, en la casa de Toledo, que compró y que estaba escrito en árabe, en el cual contaba la historia de Alonso Quijano, escrita por un tal Jamete, un árabe, y que tradujo del propio árabe a través de un morisco que le hizo esta traducción para que él pudiera escribir la insignia obra del Quijote, manifestando de esta manera su familiaridad con el mundo morisco, con el mundo árabe, ¿no? Y que utilizó estas fuentes de origen andalusí, de origen árabe, para su obra. Pero evidentemente no fue la primera vez, la única. La referencia en su obra es constante hacia el mundo islámico, pero no el mundo islámico de la época primitiva o anterior, sino la propia actualidad de la época en la que él vivía. Era prácticamente es una narración del acontecimiento inmediato de su época, ¿no? Utilizaba. Era evidentemente un hombre conocedor de la literatura andalusí islámica, del mundo árabe, y que
bueno, tuvo la suerte para nosotros, evidentemente, de poder ser traspaso de esta cultura andalusí, árabe de andalusí, al mundo español, cristiano, europeo. Y gracias a esta facilidad que él tuvo, ese encuentro de cultura, pues hoy en día tenemos estas obras insignes de la literatura española. Pero, repito, no nos olvidemos que esa literatura española nace del Andaluz, algo que muchas veces se quiere negar o se quiere ver como algo malo o negativo. Esta fusión de cultura es la que ha caracterizado a la cultura ibérica andalusí, española, y de la cual nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos. No podemos negar la ascendencia islámica de Cervantes y lo manifestamos como nuestro hermano Cervantes, el cual vivió su cultura de una manera taquilla, ¿no? Le llaman el ocultamiento de su realidad religiosa, ¿no? Y que sufrió por eso porque era de ascendencia andalusí, no tenía limpieza de sangre, no era un cristiano viejo. Estos datos, detalles que son innumerables, son infinitos prácticamente, lo podemos encontrar en obras de referencia como los que yo voy a exponer a partir de ahora en un link a continuación. Eh, que Dios bendiga a los musulmanes que han vivido y muerto en la taquilla, en la ocultación de su fe, de su identidad andalusí, y le dé el mayor grado de alcance en el paraíso, inshallah. Salam alaikum.